vamos con este dato que es bastante preocupante y vamos a hablar al respecto. En promedio, 223.000 personas no se matriculan pese a ser admitidas en las instituciones de educación superior, lo que se traduce en cupos asignados que no son utilizados. Hablamos también de deserción en materia de educación superior y por eso hasta ahora le queremos dar la bienvenida a Gloria Bernal, quien es codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana. Gracias, Gloria, por acompañarnos aquí en Caracol Ahora. Alejandra, muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, Laura, vamos a comenzar por detallar un poco de los datos que tienen ustedes. Primero que nos cuente pues cómo fueron recolectados y luego que hablemos de esos datos que destacamos como ese que acabo de mencionar, de esas 223.000 personas que no llegan a matricularse luego de ser admitidas en la educación superior. Sí, nosotros tomamos bases administrativas del Ministerio de Educación Superior, específicamente el SNIES, que es el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, y miramos a 2021, que son los datos más recientes, cómo eran esas tasas de inscritos, de admitidos, de matriculados. Y aquí quisiera hacer una claridad que, digamos, los procesos de admisión, como se hacen en Colombia, es primero, los estudiantes se inscriben, es el grupo más grande. Después, algunos de ellos son admitidos, se va cerrando ese grupo y después finalmente quedan los matriculados, que son quienes eventualmente pueden entrar a educación superior. Después de matriculados y después de cursar sus asignaturas, puede ser que algunos de ellos desistan o deserten del sistema de educación superior. Y aquí hay unos datos supremamente interesantes. Por ejemplo, cuando miramos los inscritos, que después se reducen admitidos, si miramos las universidades oficiales, solamente el 42% de aquellos inscritos queda admitido. Contrario, por ejemplo, a las instituciones de educación superior privadas, cuya tasa es del 82%. Y después, si miramos la conversión de admitidos a matriculados, aquellos que realmente van a entrar a la educación superior, encontramos que en la oficial el 80% de esos que fueron admitidos finalmente se matriculan en las universidades privadas, esto es el 72%. Bueno, me imagino que justamente ese porcentaje nos da cuenta de la motivación o de la razón de ser por el cual no llegan a matricularse estos estudiantes. Entonces, para reiterar la cifra, en promedio cada semestre de los estudiantes admitidos a primer curso en las universidades oficiales, el 82% se matriculan, pero ojo, en la privada, como usted lo dice, el 72%, es decir, es un porcentaje menor. ¿Qué nos dice eso y qué otras motivaciones conocieron ustedes frente a los diferentes datos que pudieron recolectar? Sí, nos está diciendo que es más difícil ingresar, o sea, ser admitido en una institución de educación superior oficial, es más exigente el proceso de admisión, pero después cuando ya se pasa a matrícula, esos que fueron admitidos en universidades oficiales es más, la tasa de matrícula es más alta, porque pues seguramente está asociado a que estas universidades y estas instituciones de educación superior tienen menores costos, mientras que en las privadas admiten a un mayor número de gente, una tasa mayor, pero eso no se ve convertido necesariamente en matrículas justamente porque son más costosas, también porque, por ejemplo, en algunos casos los estudiantes tienen que mudarse de la ciudad donde estén, bien sea a Bogotá, a Medellín, a Cali, donde están ubicadas estas instituciones de educación superior. También hay falta de información, por ejemplo, sobre créditos condonables, sobre las becas que ofrecen las universidades, sobre los créditos del ICETEX y sobre otro tipo de ayudas financieras que eventualmente podrían tener los jóvenes y que lastimosamente no saben que existe y no las terminan tomando. Entonces es un problema importante porque por un lado tenemos cupos disponibles en universidades privadas y por el otro lado tenemos que las instituciones de educación superior públicas, pues algunas no pueden recibir más personas siendo que estas personas quieren entrar. Entonces es como una paradoja porque tenemos cupos de educación superior,
y tenemos estudiantes que quieren ingresar a la educación superior, la demanda es más grande que la oferta de cupos y sin embargo no pueden ingresar. Bueno, ahora teniendo en cuenta este reporte reciente que ustedes hacen, Gloria, cuéntenos si de pronto han hecho estudios similares anteriormente y cuál ha sido como la diferenciación, si encuentran una diferenciación frente a lo que se ha analizado en tiempos anteriores. Esto de cara a preguntarle a usted también cuáles son los retos en este momento del sector académico para poder cambiar este panorama. Gracias, Alejandro, por la pregunta. En efecto, la matrícula en educación superior para las instituciones oficiales viene en aumento, tiene una trayectoria de aumento. Las de las privadas tuvo un pico con Serpilo Paga en los años 2015, 2016, 17 y 18 y desde ese momento viene disminuyendo considerablemente esa tendencia. También hemos evidenciado que, por ejemplo, la tasa de transición a educación superior, es decir, aquellos que se gradúan e inmediatamente pasan a educación superior es de apenas del 38% en Colombia. Eso es una cifra preocupante nuevamente porque hay chicos con potencial de entrar a educación superior con ganas y sin embargo se quedan sin ingresar. Nuevamente habiendo cupos disponibles en algunas, sobre todo universidades de alta calidad o instituciones técnicas y tecnológicas de alta calidad. También hemos tenido algunos estudios, pero que datan más de la deserción en educación superior y lastimosamente de cada 100 estudiantes que entran, solamente se gradúa al final de la carrera en promedio el 50%, 50 de esos estudiantes. Luego, son cifras bien preocupantes porque por un lado son pocos los que pueden ingresar a educación superior y por otro lado, de los que logran ingresar, lastimosamente no se logra graduar sino la mitad. ¿Cuáles son entonces esos retos que se deben de tomar en el sector académico para poder cambiar digamos, este panorama que nos dice también que es preocupante? Hay retos costosos y hay otros menos costosos. Los costosos y evidentes es apoyar financieramente a los estudiantes para tomar sus estudios en educación superior por medio de métodos de financiación, por ejemplo, de contingente al ingreso, es decir, que una vez se gradúan ellos de educación superior y empiezan a trabajar, pueden empezar a pagar y a aportar una bolsa de recursos que después va a servir para préstamos de otros estudiantes. Contingente al ingreso quiere decir que si no tienes empleo, pues no pagas, pero si tienes un empleo después de haberte graduado y te está yendo bien, bueno, pagas una cantidad de dinero alta que sirve para que otros puedan financiarse. Hay otras soluciones que son menos costosas, que es, por ejemplo, la mejora en la información. Como decía yo, hay cupos por un lado, sillas vacías en algunas partes y hay estudiantes con capacidades que no logran cubrir esas sillas vacías, que de todas maneras esas carreras, esos cursos van a empezar y se van a empezar a dictar y que esos cursos tienen esas sillas donde podría haber sentado un estudiante que sin embargo no está. Entonces, crear, por ejemplo, plataformas de información donde podamos tener tanto la oferta de cupos como la demanda por parte de los chicos y que ellos puedan ver no solamente las carreras que se ofrecen, sino también información de orientación profesional para evitar más adelante la deserción. Ese tipo de plataformas se podría hacer, no son muy costosas en comparación con los beneficios que traería y quizás de esa manera se pueden ubicar bastantes estudiantes que hoy en día van a quedar sin ser matriculados en educación superior. Pues Gloria, ese es como lo dice un panorama preocupante. Esperamos que el futuro pues pueda cambiar también para garantizar las oportunidades de formación en la educación superior para esos cientos de estudiantes que, como lo muestra el estudio, tienen ganas de avanzar en su proceso de preparación y de formación. Gracias por acompañarnos aquí en Caracol Ahora. Gracias, Alejandra. Si me permites un comentario final, también es muy importante que los colegios preparen muy bien a los estudiantes para que puedan em,
asumir esos retos de la educación superior. Muchos de los que están inscritos no pasan a ser admitidos porque no tienen las habilidades necesarias para ingresar a educación superior. Solamente ese comentario. Muchísimas gracias por la invitación. Muy al lugar, Gloria, gracias también por acompañarnos aquí en Caracol Ahora. Con eso